Buenos días a la comunidad estudiantil y un saludo cordial al doctor Fabricio Gamarra. El día de hoy haremos el experimento del laboratorio número 10 acerca de glucosa plasmática, insulina y diabetes mellitus, para lo cual abarcaremos un poco de las generalidades de la insulina y glucagón, incluso un poco más de la diabetes mellitus. La insulina es una hormona producida por las células beta del páncreas endocrino, cuya esencialidad de función es la regulación de los niveles plasmáticos de glucosa cuando estos se encuentran elevados. Entonces, la glucosa es usada como combustible en el metabolismo, ya que se almacena en forma de glucógeno, alrededor del 75% en el hígado, ya que el organismo tiene que mantener un cierto nivel de glucosa en el plasma para poder abastecer continuamente a las células nerviosas, debido a que este tipo de células solo se utilizan glucosa como combustible metabólico. En la generalidad de glucagón, son producidas por las células alfa del páncreas, y esta se estimula por descomposición del glucógeno almacenado para la generación en glucosa. Esta tiene una función inversa de la insulina, es decir, que se va a producir y va a dar función cuando la glucosa se encuentra a niveles muy bajos. Entonces, la alteración de la insulina va a producir una enfermedad muy conocida, que es un problema de salud pública, que es la diabetes mellitus, que se encuentra de dos tipos: la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. En caso de la diabetes mellitus tipo 1 es cuando el páncreas no produce suficiente insulina. En caso de la diabetes mellitus tipo 2, el páncreas produce suficiente insulina, pero el organismo no responde a la misma. Entonces, en la imagen, como podemos observar y poder dar a concluir con estas generalidades, el páncreas, lo normal es que pueda producir insulina y pueda ser captada a nivel de su receptor de glucosa para hacer la siguiente funcionalidad. Sin embargo, la diabetes mellitus tipo 1, el páncreas no va a poder producir la insulina y no va a dar la funcionalidad que esta hormona tiene. En la diabetes mellitus tipo 2 vemos que produce insulina, pero el receptor no es capaz de poder dar la comunicación y poder dar la funcionalidad de esta diabetes, de esta hormona. Seguido con el experimento, continuamos con 5 pacientes que van a hacer 5 tubos de ensayos que va a determinar la densidad óptica, de acuerdo a la glucosa que presenta cada uno de ellos, con la conclusión y la finalidad de poder ver la curva de glucosa de estándar y las soluciones que se van a administrar. Entonces, empezamos con el experimento de cada uno de estos pacientes, agregando los tubos de ensayo que va a representar a cada uno de estos. Tenemos 5 tubos y a continuación se agregará la primera solución, que es la glucosa estándar. Como podemos observar en el experimento, se da y se produce una gota más que en la anterior. Es decir, que en el primer tubo de ensayo se va a dar una gota, en el segundo tubo de ensayo 2 gotas, y así sucesivamente hasta llegar al tubo de ensayo número 5, que va a dar 4 gotas. 5 gotas. Como segunda solución tenemos a la agua desionizada, que va a ser del sentido contrario. Eh, el tubo número 1 va a recibir mayor gotas que las demás para poder dar un equilibrio y una estabilidad para, a continuación, dar la mezcla y seguidamente con la centrifugación. Luego de esto se va a dar la remoción de estas pequeñas partículas que no deberían estar en las soluciones, concluyendo con la primera parte, con la enzima de color, regente enzima de color, para cada una de estos tubos de ensayo de los 5 pacientes, con la glucosa determinada, que a continuación se podrá analizar en este instrumento. Incubamos. Luego de ello, en la segunda parte de este experimento, vamos a hacer el setup, que es como el pequeño calentamiento a cada uno de estos tubos de ensayo para poder determinar el análisis. Luego de ello, guardamos los datos, desechamos cada tubo de ensayo
Continuando con el tubo de ensayo número 2, guardamos los datos, desechamos el tubo de ensayo número 3, analizamos, desechamos el tubo de ensayo número 4, analizamos, de igual guardamos el dato y finalmente el tubo de ensayo número 5, guardando los datos y podemos observar una pequeña elevación. Observando más minuciosamente, observamos el gráfico que quiere referirnos que cada paciente tenía una glucosa estándar. Entonces, podemos determinar y concluimos que a mayor glucosa que el paciente obtenga, mayor será la densidad óptica que puede presentar. También hablemos de la hiperglucemia y la hipoglucemia. En caso de la hiperglucemia es cuando la glucosa se encuentra dentro de los valores normales de 70 a 100 miligramos por decilitro. Una hipoglucemia se encuentra por la disminución de estos valores normales. Entonces podemos mencionar que en el paciente 1 y el paciente 2 hay una ligera hipoglucemia, ya que recordemos que es de 70 a 100 de 70 a 100 miligramos por decilitro. En caso del paciente número 3, se encuentra en una normoglucemia, que es referido y tiene una definición que se encuentra dentro de los valores normales. El paciente número 4 y el paciente número 5 se encuentran dentro de la hiperglicemia, dentro de la glucosa de miligramos por decilitro, y se encuentra una elevación dentro de la densidad óptica. Y con esto finalizamos el experimento. Muchas gracias.